¿Están bendecidos? ¿Están contentos? Vamos a continuar, hermanos, la enseñanza, la serie que estamos dando. ¿Alguien se acuerda que estamos estudiando o no? Primera de Pedro. Oigan, pero apenas estamos empezando y ya están bostezando. ¿Cómo está eso? ¿Qué dice el hermano? Me dice el otro día, Cheito, oye, ¿me ayudas a dormir los niños, por favor? No, pues sí, ahorita los duermo. Y rápido, de volada, oye, ¿tan rápido los dormiste? ¿Ya se durmieron de veras? Sí, ya se durmieron. ¿Y luego qué hiciste? Pues les prediqué, ¿no? Les prediqué. El otro día una hermana dice, hermano, mire, Dios hizo un milagro. No me podía dormir, hermano. No me podía dormir, tengo insomnio. Pero mire, puse una predicación suya, hermano, mire, asunto arreglado. El Señor hizo el milagro, o sea, ella lo vio como un milagro. Yo bien agüitado acá porque dije, no, se van a dormir. Ay, hermano. No, pero ya vi que la culpa no es mía, porque, oye, vamos, todavía ni empiezo, ya estamos bostezando, no, pues, ahí como. Bien, esa no es culpa mía. Así que vamos a comenzar, vamos a continuar la lectura de Primera de Pedro. Y hoy vamos a tener una conclusión final del libro, de lo que es, no del libro, sino del capítulo. Y vamos a aprender todo lo que hemos, o repasar lo que hemos estudiado, ¿de acuerdo? Pero vamos a orar y hoy vamos a concluir el capítulo 1. Vamos orando. Padre Celestial, gracias en esta hora, te bendecimos, te damos gracias, eres bueno. Te damos la gloria, Señor. Bendice a mis hermanos, llénalos de esperanza, de gozo, de gratitud. Gracias por estar con nosotros, Señor, por llenarnos a través de tu palabra y darnos siempre ese propósito y esa santificación diaria, esa madurez, Señor, que viene todos los días al apegarnos a tu palabra y al ser expuestos a ella. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Básicamente lo que llevamos estudiado del capítulo 1 es acerca de la nueva vida que Dios nos da. Y vemos que a través de Jesucristo, desde los primeros versos, vemos una obra trinitaria que hay a través de la obra del Espíritu Santo, de la obra de Cristo y de Dios, mencionada ahí en el verso 2. Y luego vemos esta elección que Dios nos ha hecho. Ya hablamos lo que es la elección, es un tema muy complejo, ya vimos que es motivo de debate en muchas iglesias, pero lo que vemos en esto de que somos elegidos es el que hay un propósito de Dios desde antes de los siglos para nosotros, o sea que estamos predestinados en el propósito de Dios y hablamos de esta herencia que Dios tiene para nosotros, una herencia que está reservada en los cielos para nosotros. Y vimos que estamos guardados por el poder de Dios para alcanzar esta salvación y todas estas bendiciones que vimos, pero que además va a ser necesario que seamos probados, que la fe tiene que ser probada. Y entonces estuvimos hablando en el tema anterior una serie de principios de cómo todo esto nos lleva a una vida santa, a comprometernos en una mentalidad de obediencia. Y dice, cíñete los lomos de tu entendimiento, o sea, porque vamos entonces a dar una respuesta al Señor. Con todas las bendiciones que Él nos da, vamos a dar una respuesta, ¿ok? Y esta respuesta, pues es lo que ahora nos toca a nosotros y de eso vamos a estudiar. De eso vamos a seguir estudiando. Dice el verso 22, Primera de Pedro 1:22, cómo después de hablar tanto las bendiciones como nuestra responsabilidad, nos menciona que nos toca purificar nuestras almas, dice, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. O sea, a medida que nosotros ponemos en práctica la verdad de Dios es la Biblia.
Juan 17:17 dice muy claramente, Jesús dijo, tu palabra, le dijo al Padre, es la verdad. Entonces, si Dios dice que nos santifiquemos en la verdad, significa que a medida que ponemos en práctica la palabra, me decía una persona esta semana que me estaba diciendo cómo ya podía obedecer a Dios en áreas que no podía obedecer antes, cómo podía resistir la prueba y cómo podía reaccionar diferente en medio de las pruebas, y es algo que le estaba causando sorpresa porque no había podido hacer eso y lo estaba logrando ahora por la fe. Y vemos cómo nuestras almas están siendo purificadas a medida que obedecemos, que ponemos en práctica la verdad de Dios, la Biblia. O sea, es decir, hoy aprendes y mañana te toca poner en práctica, y eso te lleva a un nuevo nivel de santificación, de progreso, de madurez, de obediencia. Ahí cuando decides ser santo, cuando decides caminar con Dios, obedecer a Dios, cuando decides dar el paso de fe. Y esto es un principio que nos va a llevar siempre en este caminar a ir obedeciendo a Dios, y eso va a crear un progreso, una purificación, una santificación en nosotros. Y todo esto con el propósito de llevarnos, dice, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. O sea, el amor que Dios siembra en nosotros nos lleva a amar a otros, y el proceso de crecer tiene que ver con amar a otros, con amar la obra de Dios, con que un amor entrañable esté en nosotros. O sea, no solamente que ames así a la fuerza, sino que ames de corazón entrañablemente, de una forma extraordinaria. Eso es posible porque dice Romanos 5:5 que el amor de Dios se derrama en nosotros. Y justamente dice que es, en Romanos 5:5 dice que es por el Espíritu. Y si leemos bien, aquí involucra al Espíritu Santo también. Dice que habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. O sea, el Espíritu es precisamente el encargado de guiarnos en esta vida, de ayudarnos a seguir madurando, creciendo. Es el que nos guía a toda verdad, es el que nos exhorta, reprende, es el que nos redarguye de pecado, y es el que está a un lado de nosotros siempre ayudándonos, socorriéndonos y dándonos instrucciones. Y precisamente el enfoque es que nosotros se desarrolle este amor con un corazón sincero. La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios. O sea, que Dios te lleva a amar, Dios te lleva a que el amor de Dios se manifieste en tu vida, el amor a otros. Y por lo tanto, es una de las evidencias de todo cristiano, y es uno de los deberes desarrollar este amor, esta obediencia, este amor, esta santidad, porque es un contexto de lo que viene hablando: santidad, amor, una mentalidad de desechar el pecado. Acuérdense, dice, habla de los deseos mundanos, que cómo tenemos que desecharlos en los versos anteriores, y armarnos de una mentalidad santa, llevándonos a este caminar de ir purificándonos, de ir santificando nuestra vida. Y noten cómo dice que nos lleva a un amor no fingido. O sea, cuando hay religiosidad en el corazón, las personas son capaces de fingir el amor. Y Dios nos lleva a tal punto real en nuestra vida que podemos amar verdaderamente a las personas. El fruto de la vida nueva, uno de los grandes frutos va a ser el amor. Y es una manifestación. Dice que el que aborrece a su hermano está todavía en muerte. Entonces en nosotros no debe haber ese aborrecer, sino ese amar a los demás. Y si leemos en el verso 23,
de 1 de Pedro 1:23, continúa la lectura diciendo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y esto nos habla un principio muy tremendo para nosotros, para nuestras vidas, porque uno que es nacido de nuevo en Cristo, cuando somos nacidos de nuevo, Dios quiere que entendamos que la semilla no es corruptible, o sea, que la vida nueva que está en ti, por Cristo Jesús, por el Espíritu que ahora mora en ti, la semilla es incorruptible. ¿Cuál es la semilla? La palabra aquí, simiente, es de donde viene la palabra semen. Es decir, que hemos nacido de Dios con su semilla, con su naturaleza. Los hijos de Dios tenemos acceso a la naturaleza divina. Si nosotros leemos en la segunda carta, en el capítulo 1, porque estamos en la primera carta, en la segunda carta, capítulo 1 dice que la herencia de Dios es también participar de la naturaleza divina, del 1 al 3, si tú lees bien ahí, menciona de participar de la naturaleza divina. Hay una naturaleza de Dios que Él comparte y hay partes de su naturaleza que Dios no comparte. Se llama la naturaleza compartible de Dios, o atributos que Dios comparte y los comparte con nosotros, sus hijos, y que generalmente son atributos de carácter, como amor, paciencia, bondad. Todo eso que habla de los frutos del Espíritu tiene que ver con eso. Los frutos del Espíritu, ¿se acuerdan? Gálatas 5:22 tiene que ver con eso, con lo que Dios comparte de Él para nosotros, para que nosotros participemos de esta naturaleza divina. Y hay atributos que solo Dios tiene que Dios no comparte. Por ejemplo, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, solamente esos son atributos solamente de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que la semilla que ahora tenemos es a lo que el cristiano apela. Hermanos, eso es para que despertemos. Como creyentes podemos apelar, depender de la naturaleza divina de Dios. Es decir, cuando te encuentres ante la realidad de tu carne, de tus instintos, de tus deseos, de una predisposición a pecar, a desobedecer, a preferir lo terrenal, lo malo, ahí nosotros, sabiendo que somos hijos de Dios, reconociendo que tenemos una naturaleza caída también humana, apelamos o dependemos de lo celestial, de que somos hijos de Dios y que podemos ir más allá, que podemos dejar de depender de esto carnal y de estos instintos y poder obedecer a Dios. Cuesta, es un sacrificio, sí, es un morir, es tomar la cruz. Cada vez que obedeces a Dios es tomar la cruz. Cada vez que dependes de Dios es tomar la cruz, porque parte de tu carne no quiere. Cada vez que tú apelas a la naturaleza de Dios para amar a alguien o para perdonar a alguien, ahí se demanda un amor fraternal no fingido, que depende directamente de Dios, que la raíz es Dios, que la naturaleza es divina y es incorruptible. La semilla de la que estamos engendrados, nacidos de nuevo, es incorruptible. Entonces, ve la mentalidad que Pedro quiere sembrar como doctrina, que nosotros dependamos y entendamos. Cuando tú de repente sacas tu apellido, sacas rasgos de carácter feos o malos. ¿Y cuántas veces hacemos algo y decimos, ya me salió lo Cuevas, lo Rangel, ya me salió lo Santana, ya me salió lo García, ¿cierto? Cuando nos sale el carácter, cuando nos sale lo malo. Pero así como sale lo malo en lo carnal, también podemos apelar a la naturaleza divina que tenemos y sacar lo divino de Dios en nosotros. ¿Cuántos lo creen? O sea, y eso es lo que Pedro quiere que veamos, o sea, que dependamos. Dice, mira, tu semilla, la semilla que tienes de tu naturaleza es incorruptible. Eres nacido de nuevo, de una semilla distinta,
La semilla que traíamos de nuestros padres, esa es corruptible. Por eso vas a sacar a veces tu apellido, lo Macías. Ahora es que sí, se apellida mi esposa. Y bueno, y sabes que vas a sacar ciertas cosas, sí, claro que sí. Pero en medio de todo eso, o sea, reconoce que hay una naturaleza superior, capaz de imponerse por encima de cualquier pecado. Y ahí es donde dice la Biblia que el pecado no se va a enseñorear de nosotros, porque no estamos bajo la ley, dice, sino bajo la gracia. El pecado ya no tiene poder. Si tú apelas al poder de Dios, a la naturaleza divina, tú vas a decir, no, yo soy nacido de nuevo y este rencor, esta amargura no tiene lugar en mi vida. Ciertamente todos los días hay tropiezos, pero yo no tengo por qué amargarme, ni tomarme personal nada, o sea, y soltar, y perdonar, y amar, que es lo que Dios nos manda. ¿Cierto o no? Entonces, dice, siendo renacidos, esta palabra anagenao en el griego, que significa engendrar de nuevo. O sea, el Señor nos hizo engendrar de nuevo. Si tú ves Juan 1:12, desde el 11, que dice que Jesús fue rechazado, pero que ahora el que acepta a Jesús, dice que entonces dice que es engendrado de Dios. El que acepta a Jesús es engendrado de Dios, y ya no de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, por eso ahora hay un engendramiento, porque la vida de Dios viene sobre nosotros, sobre nuestras vidas, y podemos apelar a esa vida nueva que hace posible todo lo anterior. ¿Qué es posible todo lo anterior? La herencia que tenemos, y en segundo lugar, la capacidad de obedecer a Dios y de armarnos de este pensamiento triunfante, porque la iglesia del Señor es una iglesia vencedora. La iglesia del Señor es un pueblo de vencedores. La Biblia habla de que los vencedores son los que reciben la corona, son los que reciben la herencia, son los que manifiestan que sí son verdaderos creyentes, porque son los que pasan las pruebas, y son los que la Biblia dice en Apocalipsis, si tú ves Apocalipsis 2 y 3, habla de una iglesia vencedora, o sea, de que el que venza, dice, heredará todas las cosas, le haré columna en el templo de mi Dios, será vestido de ropas nuevas, llevará un nombre nuevo, porque esos son los que heredan, porque son realmente la iglesia. La iglesia son los vencedores, los que toman la naturaleza de Dios y entonces hacen partícipe, y cómo a través de la palabra vamos a manifestar esta santificación, este crecimiento, sabiendo que ahora somos renacidos con una semilla, la semilla de Dios. Imagínense cuántas personas no se sienten orgullosas por la sangre que traen. Si tú trajeras una sangre, por ejemplo, alemana, una sangre de por allá, de los reyes de Europa, o sea, cualquier persona, la verdad, sí o no, se sentirían así, no, es que mi pariente es fulano, o sea, mi sangre es azul, ¿no? O sea, ¿a poco no se sentirían orgullosos, la verdad? O sea, en la carne, ¿sí o no? En la carne. Y entonces, ¿qué pasa? Eso como que les da cierto valor, cierto sentido, y entonces lo que sucede es que nosotros, hermanos, o sea, cuando realmente entendemos, somos hijos de Dios. Y cualquier persona puede decir, todos somos hijos de Dios. No es cierto. En la Biblia muy claramente, o sea, está especificada esta doctrina, que hay hijos del diablo e hijos de Dios. Y obviamente los hijos de Dios pues son los que han sido engendrados de nuevo. Una persona que no ha sido engendrada de nuevo, que no ha nacido de nuevo, el que nace de nuevo tiene la naturaleza divina, la que Dios comparte, la de su carácter. Y es algo que va a estar ejercitando todos los días. Es algo en lo que se va a estar moviendo, en un mover de vida nueva. Entonces, hermanos, qué importante
es que tú te sientas en esas bendiciones que Dios nos marca aquí en Primera de Pedro, que somos elegidos, que somos llamados por Él, nacidos de nuevo, hijos de Dios, herederos, todas estas bendiciones que son incomparables a cualquier bendición del mundo y que nos hace realmente sentirnos apreciados y amados por Dios y que nos hace realmente sentir especiales. Amén. O sea, en el sentido no de engrandecerte ni llevarte a la soberbia, no, sino sentir esa valoración que Dios quiere que tengas, esa apreciación que Dios quiere que tengas en Cristo, no en ti mismo ni en tu orgullo. Pablo tuvo que renunciar a todo lo que era sus atributos en la carne, siendo judío, hebreo de hebreo, ¿se acuerdan? Todos los estudios que había recibido, todas las capacidades que él tenía y de dónde venía su linaje y todo, dijo, todo eso lo he hecho por basura para ganar a Cristo, porque son más grandes las bendiciones de Dios que las cosas que hay aquí en el mundo, o lo que podamos heredar de este mundo. Entonces de Dios hemos recibido una naturaleza, una herencia y un legado que ahora somos miembros de la familia de Dios. Entonces cualquiera que sea la bandera de cada quien, lo más importante es que para nosotros somos del reino de Dios. O sea, nuestra bandera, nuestra nacionalidad es la mejor de todas, es la del reino. Entonces no tenemos por qué sentirnos menospreciados ni sentirnos menos, o sea, porque somos de ese pueblo escogido por Dios. ¿Cuánto lo creen? Entonces vemos cómo somos redimidos, ¿no? Y dice al final, para terminar la lectura del capítulo y pasar a la conclusión de todo el capítulo, dice que hemos sido renacidos, ¿verdad?, de esta semilla incorruptible. Luego dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, es por medio de la palabra que nos llegó el mensaje de vida. El mensaje de salvación anuncia a Cristo, anuncia la vida de Jesús en el creyente. La palabra de vida genera vida en el creyente porque habla de Jesús. Y Jesús, al recibirlo, nos da su Espíritu Santo, que es el que engendra la vida nueva. Entonces, hay tres elementos que nos llevan a entender la vida de Dios, y los acabo de mencionar. O sea, la palabra de Dios, como lo dice este verso 23, siendo renacidos por la palabra, por la palabra. O sea, esto es cuando aceptamos el mensaje, cuando reconocemos la obra redentora de Jesús, el plan de salvación, el mensaje central del Evangelio, que es creer a Cristo, la obra, cómo Él nos salva y cómo nos regenera. Entonces, ahora por medio de Cristo, que es el objeto de ese mensaje, de este Evangelio, es Cristo, y Cristo bautizándonos con su Espíritu Santo. Y es lo que habla la Biblia respecto a la palabra de vida, al verbo de vida y al espíritu de vida. Son tres aspectos que nos habla la Biblia, que es la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? La vida es la palabra, Jesús y el Espíritu. Eso es la vida, según la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces es como Dios nos otorga la vida, es como el Padre nos otorga la vida nueva a los creyentes, por medio de esas tres formas: palabra, Cristo y Espíritu. Es Dios dándose, es Dios ofreciendo su vida en Cristo, en el Espíritu, por medio de su palabra. Entonces, finalmente, el verso dice que porque la vida es como la flor de la hierba, pero la palabra de Dios dice que vive y permanece para siempre, porque dice la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, la palabra de Dios es eterna. Y esto nos habla un principio de cómo la palabra de Dios ha sido atacada desde un siempre que se empezó a predicar
inclusive en el Antiguo Testamento fue atacada, o sea, las Escrituras. En el Nuevo Testamento también se vienen siglos de persecución, hasta hace poco, o sea, casi 2000 años de persecución contra la Biblia. Inclusive hubo un filósofo ateo, Voltaire, que él dijo que la Biblia y el cristianismo ya no tendrían en 100 años, no tendrían ya importancia y que prácticamente desaparecería el cristianismo. Y fíjate que 100 años después su casa se convirtió en una imprenta de Biblias, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre, y por más que se quiera destruir, vemos que es una promesa donde Dios no ha fallado, que su palabra vive, es eterna y permanecerá. Amén. Entonces, hasta aquí vemos de alguna manera el final del capítulo 1 de lo que estamos estudiando de Primera de Pedro. Y a manera de conclusión, brevemente, vamos a ver aplicaciones o sea, conclusiones, cosas que podamos aplicar a nuestra vida de este capítulo, porque ya lo leímos, pero se nos tiene que quedar algo, algo nos tiene que dar de resultados, ¿no? El estudiar la Biblia, porque no podemos salir iguales. Venir a la iglesia no es salir iguales, es ser lleno de la palabra y que haya algo, haya un resultado, que haya un fruto. Vimos cómo en el capítulo 1 nos da una mezcla de bendiciones con obligaciones, y eso es importante, porque si tú te fijas, son muchas las bendiciones que nos habla respecto de haber sido elegidos, de haber sido salvos, de esta herencia que tenemos, de toda esta gracia que está para nosotros, cómo Él nos guarda, cómo Él que de parte de Él no va a fallar, Él te va a guardar, que nos toca más bien a nosotros permanecer y no apostatar y ser fieles. Entonces Dios no falla, y entonces todas esas bendiciones que Él nos da, toda esta herencia, este nuevo nacimiento, es para llevarnos a una vida de resultados, a una vida de obediencia, a una vida, según vimos en los versos que estuvimos estudiando después del 10, habla de que entonces nos armemos de una mentalidad y ciñamos nuestros lomos de nuestro entendimiento, porque entonces dice que renunciar a los deseos mundanos, y que tenemos que vivir una vida santa, entonces como consecuencia de todas estas bendiciones. Entonces el libro de Pedro, el primer capítulo, es una mezcla entre nuestros deberes y nuestras, se puede decir, nuestras bendiciones, o como dicen en el mundo, que hay derechos y obligaciones, ¿verdad? Entonces tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, que estas obligaciones, más que Dios te obligue, es como nuestra, se puede decir así, nuestro agradecimiento a Dios, o nuestra respuesta a Dios de todo lo que Él tiene como consecuencia, porque el apóstol Pedro dice, bueno, tienes todas estas bendiciones, pero ahora, dice, por tanto, cíñete los lomos de tu entendimiento. O sea, como resultado de estas bendiciones grandes que tienes, que Dios te da, tenemos entonces que tener una mentalidad del reino, una mentalidad que nos lleve a obedecerlo, que nos lleve a ser santos como Él es santo, como lo está diciendo ahí en Primera de Pedro. Y si tú te fijas, es algo tan hermoso este verso, porque como que con este verso Pedro quiere resumir lo que es el evangelio y lo que es en sí el propósito del plan de Dios. Entonces por eso es importante este capítulo 1, y por eso es importante que veamos este resumen, porque si tú te fijas al final, cuando dice Primera de Pedro capítulo 1 que estamos renacidos por la palabra de Dios, por esta palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ve cómo termina el capítulo. Dice, y esta es la palabra
que por el evangelio os ha sido anunciada. ¿Te das cuenta? O sea, esto que te acabo de mencionar en el capítulo 1 es en esencia la estructura, la base de lo que el cristiano cree, de lo que como creyentes debemos de creer. ¿Te das cuenta? O sea, como si tratara de en el primer capítulo darles un resumen de lo que es nuestra fe, nuestras creencias, lo que es renacer, lo que es estar desde ser elegido, desde la obra trinitaria que vimos en el verso 1, hasta llegar a nuestro compromiso y nuestra respuesta al evangelio. Entonces, en resumen, quiero decirles algo. Hay iglesias que cuando se centran en ciertas bendiciones o en las bendiciones de Dios, crean en las personas una falta de compromiso, donde la gente dice, bueno, ya Dios hizo todo, ya estoy en su gracia, en su favor, su salvación, no es por obras. Obviamente la salvación no es por obras, porque así está estipulado en la Biblia, pero a veces hay una forma tan conchuda de seguir a Cristo, y disculpa que lo diga así, porque entonces como ya soy salvo, pues creemos que no tenemos ya ningún deber, ninguna obligación. No, pues ya soy salvo. Cuando es todo lo contrario. Cuando dice Efesios 2, verso 8, que somos salvos por gracia y no por las obras, luego de que dice que somos salvos, dice el verso 10, que somos hechura suya en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Para qué? Para buenas obras. O sea, es decir, el objetivo de ser salvado es activarte como un hijo de Dios. Es que estés activo, no inactivo. ¿Cómo te consideras tú como hijo de Dios? ¿Una persona activa o inactiva? Cuando tú sabes que eres una persona creada en Cristo Jesús, nacida de nuevo, vas a entender tu rol y tu parte en el reino, y lo que vas a querer hacer es servir a Dios. Vas a querer servir al Señor y vas a querer estar activo. O sea, va a ser una parte funcional, una parte que trabaja, que honra, que glorifica a Dios, que sirve a Dios. Nuestro servicio, y no solamente es con servicio, es con una vida santa, como ya lo estamos viendo ahí en Primera de Pedro, con una vida digna. Inclusive menciona en el relato del capítulo 1 que cuando habla de que conducidos, dice, en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. O sea, menciona que inclusive somos como peregrinos en el mundo. Peregrino significa que, acuérdense que vamos de pasada, pero que eso nos lleva a una vida en el temor de Dios, que vamos a dar cuenta a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas iglesias, hay un hermano que me dijo, ¿sabes qué? Yo me vine aquí a esta iglesia porque en la iglesia en la que estaba, todo estaba relajado en el sentido de que pues ya Dios había hecho todo, y entonces como que a nosotros ya no nos toca hacer nada. O sea, donde no hay un compromiso de santidad, donde no hay un compromiso de nuestra parte que ahora tenemos que hacer. O sea, el hecho, cuando un cristiano que está en el extremo de la supergracia significa que un extremo de la gracia inadecuado, tanto que no se ponen a trabajar para Dios. ¿Sabes por qué? Porque piensan que si nos ponemos a trabajar y vivimos una vida santa, piensan que eso es ser obras para salvación. Fíjate nada más lo retorcida que está el engaño en su mente. Y así piensan muchas iglesias, y muchas veces muchos cristianos así piensan, porque viven en la light, viven en lo relajado, viven en la cómoda, en lo cómodo. Cuando Dios te salva y hace todo lo que hace por ti para salvarte, regenerarte y darte herencia y todo lo que te da su espíritu, su amor y todo lo que mencionamos, para que tú seas un órgano funcional dentro de su cuerpo,
algo que está trabajando para el Señor, que está en vida, en moviéndose. Hay vida de Dios ahí, hay vida de Dios. Y eso te hace activarte como creyente y te lleva, como ya vimos en Efesios 2, 8 al 10, para buenas obras. Eres salvo no por obras, eso es lo que cree el cristianismo. Que somos salvos no por las obras, pero somos llamados a las buenas obras. ¿Por qué? Porque soy salvo en Cristo, porque soy un hijo de Dios y porque el Señor ha puesto su semilla en mí y porque el resultado de esa salvación es que florezca la vida de Dios, que se manifieste la vida de Dios. Y por eso nos vamos a poner a trabajar. A ver, hágale así al que está a su lado. Nos vamos a poner a trabajar. Amén. Alguien que le dé trabajo aquí a mi cuñado. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? No debemos de caer. Tú lo vas a ver y lo vas a notar y te aseguro que ya lo has notado. Cómo iglesias se relajan a tal punto que cuando tú le hablas de compromiso, automáticamente dicen, eso es ley, eso son obras. Yo soy salvo por la fe, no ocupo hacer obras. No, ya sé que eres salvo. ¿Y por qué eres salvo? Póngase a trabajar, mi niño. Póngase a trabajar, mi niña. ¿Por qué? Porque eres salvo. Y es lo que está hablando Primera de Pedro. Ve cómo concluye la carta diciéndonos que esta es la palabra que predicamos, que esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Y ve todas las doctrinas que habló, la salvación, el nuevo nacimiento, la herencia de Dios, o sea, todo lo que tenemos, todo el paquete de salvación entero. Pero ahora nuestro compromiso lo resalta este capítulo, porque ese es el Evangelio. Mitad lo que Cristo hizo y mitad lo que nos toca a nosotros como agradecimiento o como parte activa de lo que Dios ha puesto en nosotros. Dios nos ha dado tanto que ahora lo menos que podemos hacer es darle una respuesta a Dios. ¿Cómo? En santidad, ¿cómo? En obediencia, en trabajo, en esfuerzo, en amor, como lo está diciendo aquí. En que mantengamos esa esperanza, en que soportemos nuestras tribulaciones, porque habla de el capítulo 1 de que vamos a ser probados, de que vienen las pruebas, de que viene el fuego. Y por eso es el Evangelio. El Evangelio aquí está resumido en este capítulo. Y estamos viendo las dos partes, estamos viendo el compromiso. ¿No se te hace que algunos de ustedes han estado viviendo un Evangelio nomás de una parte? ¿Sí o no? Siendo sinceros. Han estado viviendo un evangelio de una parte donde lo que Dios hizo y punto. Pero ahora es lo que Dios hará en ti. Mira, me gustaría que analizaras el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es lo que Dios hizo por medio de los creyentes. Tú ves la historia y los evangelios es lo que Cristo hizo. Pero el libro de los Hechos es lo que hicieron los creyentes. ¿Y qué hicieron? Alcanzaron, creyeron, tuvieron fe, dieron testimonio, alcanzaron al mundo, evangelizaron, compartieron, llevaron la esperanza, sufrieron, los mataban. ¿Y qué hacían? Tenían la confianza puesta en el Señor. Perdieron a sus seres queridos, siguieron confiando en Dios. Pero Dios se glorificó en cada cosa mala que le sucedió. Dios de ahí tomaba eso para glorificarse y crear cosas grandes, hermanos. Quiero decirte algo. Cuando hubo los ataques en Gaza, ¿se acuerdan? Hace como un año de que empezaron en Gaza, el año pasado. Hermanos, cientos de convertidos porque Dios estaba revelando a personas. Hubo más de 300 personas que tuvieron un encuentro personal con Jesús. Un encuentro personal a personas que no eran cristianas ni creyentes, son del tipo islam, del tipo musulmán, que no creen en Jesús, y Jesús tuvo un encuentro personal con ellos. Más de 300 personas. Y ahorita que está la guerra en Siria, hermanos, de a 2000
de a 1,000, 2,000 personas diarias están aceptando a Jesús. Cosas extrañas ¿cómo se puede decir? Misteriosas, hermanos. Fíjate que en medio de guerra, en medio del temor, en medio de todo, pero miles están aceptando a Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios se está revelando en medio de la catástrofe, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de todo. Se está revelando la obra de Dios. Se está manifestando la obra de Dios. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Y por eso Jesús dijo, mira, cuando oigas de guerras, rumores de guerras, dice, todavía no será el fin, será principio de dolores. Será el comienzo. Dice, aún no viene el fin. Y eso es lo que estamos viendo. Tiempos donde aparentemente la razón, la diplomacia debería tener más lugar y haber paz en la tierra, y no lo hay, porque escrito está. Y a medida que pasa el tiempo, en lugar de que las cosas se tibien, se calientan más. Hablando de terremotos, hablando de catástrofes, y ve cómo los huracanes y todo van más y más. Ahora hasta en junio nos están llegando huracanes. Dices, oye, pero ¿cómo? Si esos son en octubre. Y nos están llegando donde no llegaban. Terremotos más comunes. O sea, como dice la Biblia, todo esto es como los dolores de la mujer que va a parir. Que le dan esos dolores, dice, pero todo eso es necesario que acontezca. Oye, pero ¿por qué pasa todo eso? Es necesario que el mundo dé su fruto, dé su resultado, de lo que está hecho el mundo, porque Dios nos habla de un reino inconmovible, del que Él nos anuncia para que nosotros tengamos nuestra esperanza en el reino de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Ahí está puesta nuestra esperanza. Si es que aquí llueve, truena o nos aventa una bomba atómica, lo que pasa, nuestra esperanza está firme en los cielos. Amén. Pero ¿sabes qué? Todo pasará menos su palabra, y su palabra se ha cumplido y se va a cumplir. Entonces usted tranquilo, usted mejor concéntrese en alcanzar lo más que pueda a las personas. Aproveche estos tiempos para que lo más que pueda comparta de su fe en Cristo, viviendo también en testimonio y santidad, porque es lo que manda aquí Primera de Pedro. Es la santidad lo que está llevándonos a que nosotros vivamos. Es lo que nos toca a nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Jesús ya hizo su parte, ya nos salvó, ya nos alcanzó, ya tenemos nuestra herencia, ya somos elegidos, somos escogidos. Qué bendiciones tan tremendas, hermanos. Ahora, ¿cuál es nuestra parte? Nuestra obediencia, armarnos de esa mentalidad, ceñirnos nuestros lomos de nuestro entendimiento, dice, porque nos habla de esta vida santa, de esta vida comprometida, de esta vida en este renacer, en esta simiente que es incorruptible, y así Dios quiere que nos manejemos, que soportemos nuestras pruebas. Todo eso menciona. Hay algo que quisiera mencionar respecto de las pruebas. ¿Se acuerdan que la Biblia habla un pasaje donde dice cada uno mire cómo está construyendo su vida? Porque Dios te da los recursos. Dios te ha dado todo para que por medio de su palabra tú edifiques en tu vida. ¿Y sabes qué dice el Señor? La obra de cada uno será probada. Y el que construyó con madera, heno o hojarasca, el fuego la probará. ¿Y qué le va a pasar? Se va a quemar. Pero el que construye con oro, plata, piedras preciosas, el fuego la va a probar. ¿Y qué le pasa? Nada. Porque viene la prueba, hermanos. Fíjate que todo esto nos habla de cómo a veces
no estamos firmes a la vez a la hora de las pruebas, y flaqueamos y nos debilitamos y nos desanimamos y renegamos, y cómo Dios nos quiere llevar una mentalidad de victoria a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades que estemos pasando. Hermanos, ¿se acuerdan, a manera de conclusión, cómo vimos en el verso 12, 10 al 12, cómo los profetas, ellos anhelaron vivir en estos tiempos? Dice que ellos vieron que en un futuro venía este tiempo de gracia, que iba a obrar en nosotros, el Espíritu obrando en nosotros, la gracia de Dios manifestada al mundo, la salvación, los dones del Espíritu Santo. Todo esto que visualizaron los profetas, dice, diligentemente indagaron qué persona, en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Dice, y qué cosa que ellos anhelaron vivir en estos tiempos. Ellos no les tocó, dice, que lo vieron nomás, no les tocaron estos tiempos de gracia, esos tiempos donde hablábamos de esa comunión que ahora podemos tener con Cristo, Cristo habitando en nosotros, Cristo llenándonos, Cristo viviendo en nosotros. Y dice que ellos nomás lo vieron y que los ángeles lo anhelan, que nosotros vivamos eso. Mírate, cada vez que alguien se convierte, me gustaría que analizaran esa noticia. Escuché en una página cristiana que decía, no lo confirmé, me gustaría que lo checaran y me dijeran, que Marilyn Manson se convirtió. ¿Saben quién es Marilyn Manson? ¿Han oído de Marilyn Manson? Es el rey de las tinieblas, así se proclamó, el rey de las tinieblas, o sea, uno de las más grandes figuras satánicas en el mundo y de la música y del medio, y es de las cosas más terribles que puede vivir y experimentar una persona dentro del satanismo. Es de los más grandes satánicos, ese cuate se convirtió. Y no me sería casualidad, porque muchos testimonios hemos visto así, hermanos, de líderes de iglesias satánicas, de las peores personas que te puedes imaginar, los peores asesinos, lo peor de lo peor. Dios ha tocado su vida y los ha transformado por el poder de Dios. Una Miss Universo que había ganado, que era homosexual, era Miss Universo, pero era un homosexual, se convirtió a Cristo. Imagínense, o sea, lo que Dios está haciendo en el mundo como ejemplo, como testimonio de transformación. Y cuando sucede eso, que las personas son transformadas, que vienen de lo peor y que son transformadas por el poder de Dios, que su corazón es cambiado, que su vida es transformada, vemos cómo los ángeles anhelan ver todo eso. O sea, están a la expectativa, porque la Biblia dice que hay fiesta en el cielo. Imagínate cómo se ponen cuando alguien se convierte. Los ángeles están de porras, de fiesta, fulano se convirtió. Y así, imagínate el día que tú te convertiste de corazón, ese día hubo fiesta allá en el cielo. Una carne asada ahí hicieron, no se crean, no, pero festejaron el día que tú te convertiste. No sé cómo, pero festejaron los ángeles de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Por eso debemos de armarnos una mentalidad también de evangelismo, de alcanzar, de predicar, que nos rechacen 100, pero uno que sea salvo. Si tú dices, no, pues mi hijo me dice, ya no lo voy a compartir porque no se convierte nadie. Y le digo, no, o sea, tú sigue compartiendo. Imagínate que 100 dijeron que no, pero luego cuando uno se convierte, ¿valió la pena o no? Que esos 100 te hayan dicho que no, se les anunció el evangelio, hiciste tu labor. Gloria a Dios. Entonces vemos en todos estos textos, hermanos, nuestro deber. O sea, Pedro nos lleva a la doctrina de la práctica. Pedro nos lleva a un vivir la palabra. ¿Y cómo nos lleva a este punto que estudiamos hoy, cuando iniciamos el tema, de cómo la palabra de Dios nos va santificando? Dice, santificados, dice, por la obediencia a la verdad.
O sea, a medida que obedecemos la verdad que es la palabra, vamos siendo santificados. Hay un progreso en nuestras vidas. Y nos recuerda nuestro lugar como extranjeros, como peregrinos, pero también como elegidos, renacidos y herederos del reino de Dios. O sea, y nos lleva también, según la palabra, a una esperanza viva. ¿Se acuerdan de esa esperanza viva que ahora tenemos nosotros? Y nos lleva finalmente a un amor sincero por los demás. Todo esto, hermanos, a manera de conclusión de este capítulo 1, de cómo nos lleva a una práctica, una vida útil en el Señor, una manifestación de la vida espiritual. Fíjese cómo debemos de vivir como personas que tenemos una herencia incorruptible en los cielos. Como personas que permiten que las pruebas nos purifiquen, nos perfeccionen. Como personas que reflejan la santidad de Dios, que aman a sus hermanos en Cristo y aman a las personas del mundo de una forma sincera, entrañable, como dice la Escritura. Vemos entonces, hermanos, que la gracia no es un permiso para pecar, que la gracia no es una licencia para pecar, sino es el poder de Dios para vivir una vida diferente. O sea, a conclusión, en este capítulo 1, te vuelvo a repetir, Dios nos lleva a una vida santa, Dios nos lleva a la capacidad de vivir diferente que el mundo. Cuando las falsas iglesias cristianas, o sea, las que están en el error, en doctrinas falsas, ven la gracia como una licencia para pecar, como una credencial que te da permiso de pecar. Y no es así. Dios te lleva a una transformación. Amén. Entonces, al contrario, nos lleva a vivir en temor reverente y en gratitud por esa redención. Cuidado, porque Satanás está usando muchas estrategias para ser engañados. Ahí vemos en este capítulo 1 nuestra parte y nuestro compromiso, hermano. Entonces, si eres creyente, debemos de estar viviendo a la altura de nuestro llamado como hijos de Dios. Debemos de estar firme en esa esperanza viva. Y si tú aún no le has entregado tu corazón a Cristo, hoy estás en el momento de experimentar ese nuevo nacimiento, esa vida nueva. Estás en el momento de poder ser parte de todas estas bendiciones que vimos en el libro de Pedro. Vemos entonces que este mundo constantemente nos está empujando hacia una conformidad, hacia lo fácil, hacia lo cómodo, a lo superficial. Pero el apóstol Pedro está escribiendo a creyentes que estén dispuestos inclusive a sufrir por causa del Señor, que sufrían persecución, y nos llama a una vida radicalmente diferente, a una vida santa, desechando los deseos mundanos, que nos llama a una vida de obediencia y basada en la obra redentora de Jesús, porque menciona también que fuimos redimidos no con cosas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, de este cordero que fue inmolado por nosotros. Entonces esto nos lleva a una valoración de la obra de Dios, no solamente de las bendiciones, sino de la obra que Jesús hizo en nosotros en la cruz, y que esto nos lleva a esta actitud santa. Termino con esto. En el verso 13 habla de prepararnos mentalmente, cuando dice ceñidos nuestros lomos, ¿se acuerdan? En el verso 14 al 17 dice, vive como un hijo obediente, no como antes vivías, estando en tu ignorancia, en esos deseos, en esos impulsos. Ahora vive como un hijo obediente. Todo esto a manera de resumen. Y número 3, recuerda que fuiste redimido con esa sangre, o sea que se pagó un alto precio. Finalmente, el estar renacido, el estar capacitado con toda esa herencia, nos lleva a amar sinceramente, porque hemos nacido de nuevo. Amén. Yo espero que todas estas
principios, yo sé que pueden sonar repetitivos, pero qué necesarios son, qué importantes son para nuestras vidas. Entender nuestra parte en esa obediencia, que vivamos en esa esperanza, hermanos, en esa obediencia, valorar la redención y el amor de Dios. Entonces no se trata de moralismo y que yo tenga que decirle pórtense bien, miren, anden ordenadamente, sino que más bien ustedes entiendan que se trata de una vida que le da respuesta a Dios, una vida agradecida con Dios. ¿Estás agradecido con Dios? Con lo que ha hecho en Jesús. O sea, que entiendas lo que ha hecho por ti, que te ha redimido, que te ha escogido, que te ha llamado a una vida santa, pero llena de bendiciones, llena de una herencia incorruptible en los cielos, hermanos. Que Dios te bendiga y te llene de esa gracia para que puedas vivir como Dios quiere. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos, eres bendito, eres bueno, tú obras de muchas maneras, Señor, y nos recuerdas una y otra vez por medio de tu palabra, Señor, nuestra parte a razón de estar agradecidos, a razón de estar comprometidos. Señor, hoy entendemos que somos tu cuerpo, que tú te fuiste, tú eres la cabeza, pero ahora nosotros somos el cuerpo que está trabajando, que está obrando. Gracias, Señor. Gracias porque somos uno contigo y donde estás tú, estamos nosotros. Allá está nuestro lugar. Donde estás en tu reino, ahí está nuestro lugar, Señor. Por eso dice tu palabra que estamos sentados ahí en lugares celestiales. Porque tuyo es el reino, Señor, y lo compartes con nosotros. Porque nos llamas a heredar el reino, pero nos llamas a ser vencedores para hacerlo, Señor. Nos llamas a demostrar por medio del vencer que nosotros, Señor, sí estamos comprometidos, que nosotros sí queremos de ti, que nosotros sí te amamos, que sí nos hemos elegido por ti, que sí hemos tomado nuestra elección para seguirte, para servirte, para estar contigo, Señor, en medio de las pruebas, en medio del dolor y de las circunstancias. Señor, te hemos elegido a ti y hemos puesto nuestra esperanza en ti. En medio de esta guerra que se está viviendo, Señor, sabemos que tú nos llamas a una esperanza viva en Jesucristo, que nos llama, Señor, a que tomemos esa responsabilidad y que compartamos tu palabra con todos. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo y alístalo, Señor, para la batalla, esa batalla espiritual que tú nos mandas a guerrear, Señor, todos los días en la fe, a mantener nuestra fe, nuestra confianza, a poder permanecer en medio de las pruebas y de las luchas del mundo y las tentaciones, que podamos ser fieles y estemos firmes en tu nombre. Gracias, Señor, nos has comprado, nos has redimido, nos has alcanzado. Tú no fallas, Señor, tú nos sostienes. Nosotros queremos permanecer también en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Sean bendecidos, hermanos.